Lo saluda el doctor Alejandro Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo está Daniel? Un saludo a toda la audiencia del domingo. Debo confesar mi enorme inutilidad los días de invierno. Pero esto también se traslada cuando entro a preguntar a otras personas, me dicen que en realidad es propio de quienes vivimos en climas tan cálidos como Corrientes. Y también entramos a ver algunas cuestiones coincidentes en lo que tiene que ver con la salud. Nos entramos a plantear, ¿esto hace bien, hace mal correr en invierno? ¿Hace bien, hace mal entrenar en invierno? ¿Hace bien, hace mal comer mucho en invierno? ¿Qué hace? ¿Qué uno tiene que hacer cuando no está habituado a este tipo de clima? Bueno, la verdad que es una pregunta habitual del consultorio, de los pacientes y de los deportistas sobre todo, porque realmente por ahí no le dan ganas a la gente de hacer mucha actividad física cuando hace frío, en algunos casos, y en otros casos por ahí se ponen alguna ropa y salen igual a entrenar en invierno, así que hay que tener algunos cuidados para que ese entrenamiento, que yo creo que no hay que abandonarlo en todo el año, no hay que abandonar nunca de entrenar, que no sea contraproducente para nuestra salud. Primer punto, saber de que no estamos adaptados para las temperaturas muy frías en esta zona del país, así que cuando nos cae un frío de algunos días en Corrientes, no solo las casas, sino también el atuendo y la ropa que habitualmente usamos todo el año para entrenar, no es el adecuado para la época de invierno. Así que tener en cuenta de que si uno decide de cualquier manera salir a hacer actividad física en invierno, que no es lo recomendable al aire libre, sobre todo los días que hay lluvia, que hace mucho frío, que lo tiene que hacer con primero la adecuada ropa, cubrirse sobre todo con alguna remera térmica o algo así, la zona del tórax y la cabeza, que son los lugares donde más se pierde calor, digamos, y tener en cuenta de que uno al transpirar, cuando está haciendo una actividad física, sobre todo si es intensa, va a generar un entumecimiento de toda la superficie de la piel, el cuerpo se vasodilata y genera la pérdida de ese líquido que es la transpiración, que hace como un radiador y que nos va a enfriar rápidamente todo el cuerpo. Eso tiene un efecto positivo porque enfría el cuerpo, digamos, cuando no hace actividad física, pero negativo porque si hay, por ejemplo, viento o hay o está muy frío, rápidamente se enfría el cuerpo y podemos entrar en lo que llamamos hipotermia. Y eso va a hacer que uno se predisponga a cualquier tipo de enfermedad, sobre todo las enfermedades respiratorias infecciosas, que enseguida cuando el cuerpo baja la temperatura, la vía respiratoria sobre todo, tiene riesgo de contagio de esas enfermedades. Y también para los pacientes que tienen cuadros como hipertensión arterial o problemas de ese tipo, que también en invierno y en frío sufren subas de presión arterial por vasoconstricción. Entonces, tener cuidado con eso, con la exposición sobre todo al frío, en esa condición, digamos, con hipertensión arterial, y tener cuidado, tomarse la presión antes de hacer la actividad física, ver que uno está bien, y si la vamos a hacer, hacerlo de tipo moderado, bien abrigado, de tipo moderado o de baja intensidad, para no transpirar demasiado y no enfriarnos, y cuando salimos de la casa, salimos abrigados y volvemos abrigados a la casa y nos sacamos la ropa aunque estemos transpirados en la casa, y nos metemos a la ducha directamente para evitar ese enfriamiento que es malo para la salud. A ver, cuando hablamos de eso, de enfriamiento para la salud y todo eso, ¿cuánto nos juega o no tener una revisión médica anterior o saber si tengo algún tipo de problema cardíaco, especialmente por lo que tiene que ver con las temperaturas y los cambios de la temperatura? Bueno, realmente uno debería tener la revisión médica todo el año, porque debería saber que está apto para hacer la actividad física que decide hacer, pero si la actividad física es de baja intensidad y de moderada intensidad y uno no tiene ningún síntoma y está tratado correctamente bien, creo que no tendría ni una contraindicación para hacerla. Ahora, si vamos a hacer una actividad física de mayor intensidad, ahí sí, sin duda que uno debe tener un exhaustivo control, y también depende de la edad, una valoración de esfuerzo para saber cuál es la intensidad de esfuerzo que debo hacer. Entonces, para que quede claro, cualquier persona puede hacer actividad física
sin revisión médica, siempre y cuando no tenga síntomas, si esta va a ser de baja intensidad o hasta de moderada intensidad y no le provoque ningún síntoma. Ahora, cuando voy a hacer un deporte, cuando voy a hacer una alta intensidad, cuando voy a hacer una cosa que va a poner exigencia a mi sistema cardiovascular, sin duda que debo tener una revisión médica. Y en invierno, como es una época de año especial, cuando hace mucho frío, debo chequearme si es que yo tengo antecedentes cardiovasculares o si no, por lo menos un control de presión, aunque sea si tengo por ahí más de 30 años, más de 35 años, tener un control de presión arterial para saber que no tengo hipertensión arterial sin saberlo. Recordemos que del 100% de los hipertensos que hay, solamente un 30% sabe que es hipertenso, y de ese 30%, el 30% está tratado y controlado, otro 30 menos. O sea que es poca la cantidad de gente que conoce que es hipertenso, que hay todos los años, todos los días aparecen hipertensos nuevos que no se enteran hasta que no tienen algún síntoma o van a algún servicio de emergencia que le toman la presión y aparece la hipertensión. Así que por eso la hipertensión puede estar oculta, silenciosa, como lo decimos siempre, así que tomarse la presión hace bien para poder saber que estoy en condiciones de hacer la actividad física. Ahora, la alimentación a la hora de la práctica deportiva, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser similar o no? ¿Cómo es? Punto muy importante que lo decimos todo el año, es que uno debe tener una alimentación saludable. En general, la alimentación saludable tiene que ver con comer sobre todo alimentos que no sean ultra procesados o procesados, digamos, ¿sí? O sea, todo lo que es más natural es lo más saludable, todo lo que sea frutas y verduras en primer lugar. Después pasamos por todo lo que sean granos, lo que sean frutas secas y demás, y finalmente lo que son proteínas de origen animal o de origen vegetal, eso dependiendo de qué es lo que nos guste, y esa proteína que sea lo más magra posible, o sea, la carne, en general carne roja o carne blanca o carne de pescado, buscar que sea magra, o sea, que significa que le saquemos la grasa, que es lo que por ahí puede dañar a la salud. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros de tener todos los grupos de nutrientes distribuidos, un poco de fibras e hidratos de carbono, sobre todo de origen natural y que no sean refinados, llamamos refinados a lo que son azúcares simples, o sea, lo que tienen gusto dulce, tratar de evitar eso y quedarnos con lo que son las harinas integrales y demás, y eso, tener en nuestro plato una porción de eso, una porción de frutas y de verduras y una porción de carne sería el plato ideal para todo el año. Ahora, viendo la época invernal específicamente, la gente por ahí, como hace frío, empieza a hacer comidas hipercalóricas, por ahí con alto contenido de grasas y con alto contenido de hidratos de carbono, o los guisos, las polentas y demás. Y bueno, esas son comidas que realmente aportan muchísimas calorías al cuerpo. Tener en cuenta de que si yo estoy gastando esas calorías, está bien que lo haga, no hay problema, mientras lo esté gastando, o sea, si tengo una actividad física intensa, pero si no la tengo, si soy una persona más bien sedentaria o que salgo a entrenar habitualmente poco tiempo en el día, tener en cuenta de que esa comida hipercalórica va a ser su parte, digamos, a la hora de guardar esas calorías en formas de grasa, y voy a ir acumulando grasa en el cuerpo sin darme cuenta con esas comidas hipercalóricas. Y cuando me quiera acordar voy a tener algunos kilitos de grasa de más. Y si a eso le sumo que no entrené lo que debía entrenar, lo que estoy acostumbrado a entrenar, pero lo que habitualmente hago, porque tengo frío, porque no salí, porque está feo el clima y demás, tengo que tener en cuenta que por ahí hay un descenso de la masa muscular por sedentarismo, por falta de entrenamiento, hay un achicamiento y una disminución del peso de la masa muscular, y entonces saliendo del invierno con poco entrenamiento, con por ahí comidas hipercalóricas y demás, puedo estar teniendo mayor grasa corporal y menor masa muscular corporal aún con el mismo peso. Así que tener en cuenta eso, sí. A la hora de pesarnos en la balanza por ahí nos tira un número, pero ese número por ahí no es el que nos está reflejando la salud en general. Recordemos que el músculo es salud y que la grasa es enfermedad en general. En general el músculo es salud y la grasa es enfermedad, así que todo lo que logre aumentar la masa muscular va a ser bueno, redundante en cuanto a lo que sean factores de riesgo y lo que sean bienestar y salud a futuro.
¿Cómo te llevas con esas dietas que ahora aparecen, como algunas que no están a favor, por ejemplo, de consumir nada de harina, o otro decir no, otro tipo de alimentación, sin entrar en lo que significa el ser vegano y vegetariano, que me parece que otra cosa? ¿Cómo te vinculas o cómo ves vos las dietas que cada tanto aparecen como grandes salvadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ser humano, las personas, somos biológicamente y evolutivamente omnívoros, digamos, o sea que tenemos la posibilidad en general, salvo personas con enfermedades específicas, de comer de todo, digamos, o sea que nuestro cuerpo va a conseguir nutrientes en general de la mayoría de las fuentes de la naturaleza. Y necesitamos muchos aportes de diferentes nutrientes. Así que yo creo que el problema básicamente del mundo de hoy, Daniel, es que nos hemos acostumbrado o hemos normalizado ciertos alimentos en nuestra dieta, que son sobre todo los industrializados y los que tienen alto contenido de azúcares simples, como te decía hoy, lo que endulza, lo que tiene gusto dulce, de sal y de harinas mezclados con una porción de grasa. Ahí estoy hablando de todo lo que sea los alimentos de bollería, los alimentos que hacemos con harina, bueno, todo lo que sea repostería y demás, que hemos, digamos, de alguna manera incorporado como cosas normales, habituales de nuestra vida cotidiana. Bueno, ahí está el problema, estamos incorporando demasiado de eso y demasiado refinado, y entonces estas dietas vienen como a hacer la contrapartida contra ese tipo de alimentos. Yo creo que ningún extremo es bueno, ni comernos todos los días medialunas y todos los días pan y todos los días fideos, arroz, guisos y demás con muchas harinas y demás, ni tampoco sacarlas del todo a todo lo que sea hidrato de carbono de la dieta. Tampoco esas dietas cetogénicas totalmente, digamos, está muy discutido de que tengan un beneficio importante en todas las personas. Puede que en el grupo particular pueda llegar a tener algún beneficio, pero no llegar a ese extremo. Yo creo que incorporar los hidratos complejos, entonces aclaramos que es complejo, son todo lo que sean granos enteros, todo lo que tengan la cáscara. Por ejemplo, si uno va a comer arroz, que sea arroz integral, ¿sí? Si uno va a comer un panificado, que sea de salvado y que cuide la cantidad, por supuesto, que incorpore fibras, que incorpore granos enteros, que incorpore harinas integrales y demás a su salud, digamos, no está nada mal. Y los hidratos están presentes en las frutas y están presentes también en las verduras que comemos a diario, y esos están perfectos, son de muy buena calidad, y eso deberían estar presentes en nuestra dieta cotidiana. Yo creo que no tendríamos que eliminar 100% todo eso, pero sí restringirlos a pequeñas porciones en nuestra semana, no comer todos los días productos con harina refinada, con azúcares, porque tienen mucho valor energético, mucho valor calórico, y porque además no son nutrientes esenciales para el cuerpo, y son básicamente nutrientes que no necesitamos en una vida cotidiana más bien sedentaria que la que tenemos la mayoría de los seres humanos. Entonces es un exceso. Son los excesos, y como siempre los excesos son muy malos, en todos los aspectos, ¿no? Así es, absolutamente, ni de un lado ni del otro. Y con respecto a lo que me decía de las dietas veganas, que son aquellas que no incorporan ningún nutriente de origen animal, fundamentalmente, no son los vegetarianos con ovo lácteo, digamos, sino son aquellos que directamente ni siquiera comen eso. Tener cuidado, porque por ahí pueden haber déficit de ciertos nutrientes si uno no está realmente bien asesorado nutricionalmente. Entonces, cuando una persona decide ser vegano, debe tener muy claro qué debe comer a diario para no caer en lo que es la desnutrición o malnutrición, digamos, ¿sí? Y es bueno que esté asesorado por un profesional de nutrición, digamos, para ayudar a tener nutrientes, y por ahí hacerse análisis de sangre, hacerse análisis de vitaminas y demás, y de nutrientes, para no estar anémico y demás. Y bueno, si hay que incorporar o suplementar con alguna cosa, hacerlo a tiempo, porque los déficits también nutricionales hacen daño al cuerpo.
Esto no quiere decir que no sea bueno o no sea saludable por ahí comer más vegetales. Yo creo que la dieta ideal para la salud es la que tiene predominio del origen vegetal, fundamentalmente predominio del origen vegetal, y la que elimina básicamente todos los alimentos procesados, ultraprocesados, y la que tiene azúcares refinados. O sea, yo creo que ahí está el acento. Los veganos, bueno, deben tratar de tener un asesoramiento, y no está mal, pero que lo busquen, porque pueden caer en ciertos riesgos de nutrición. Entonces, ese sería el mensaje. Y los vegetarianos que incorporan básicamente todo lo que tiene que ver con vegetales fundamentalmente, pero además agregan huevos, se agregan leche y demás a su dieta, estarían un poco más cubiertos en cuanto a lo que sería la proteína de origen animal, que estaría presente en esos alimentos. Así que bueno, también buscar asesoramiento nutricional para no caer en déficit. Sí, a ver, para dejar aclarado, vos no decís que esté mal, sino vos lo que decís es, señores, si usted quiere ser vegano, quiere ser especialmente vegano, lo ideal es que tenga un asesoramiento respecto de la alimentación para no tener ese déficit en cuanto a lo que tiene que ver la parte de salud, nada más. Tal cual, así como lo dijiste, Daniel, que debe tener asesoramiento, que debe saber, debe conseguir los alimentos adecuados, porque a veces en algunos países está como más preparado todo para el vegano. Acá por ahí es más difícil por ahí conseguir algunos alimentos adecuados para cumplir con todos los nutrientes, pero se puede conseguir, y yo creo que lo más importante es conocer, saber y ser prácticamente un experto en nutrición si uno quiere decidir hacer eso. O sea que investigar, asesorarse, educarse en eso y tener un profesional que pueda ayudar. Ese sería el mensaje. Sí, es así, para dejar en claro, porque para que no se malinterprete exclusivamente. Alejandro, un abrazo como siempre. Bueno, un abrazo para vos y para todos. Muy bien, gracias. Alejandro Amarilla en contacto con nosotros.